Hola niños, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero hacer un video explicativo para tratar el contenido o el tema de la guía número 5, el tema de las fracciones, términos y representación. Básicamente, la idea es que ustedes sepan qué es una fracción, cuáles son los términos de la fracción o las partes de la fracción y cómo se representa o cómo se escribe una fracción. Para hacer el video ameno, voy a dibujar, o tengo acá el dibujo de una pizza, porque sé que muchos hemos comido pizza, o es un ejemplo muy fácil que ustedes lo pueden interpretar. Ustedes saben que una pizza sale del horno redondita, ¿cierto? Enterita. Esta es mi unidad. Cuando yo digo una fracción, estoy hablando de una parte o una porción de esa pizza, ¿cierto? Entonces, una fracción, para que quede claro, es una parte de algo, de una unidad. En este caso, mi unidad es la pizza, o sea que una fracción sería una porción de pizza. Cada una de las porciones que yo saque de esa pizza es una fracción. Supongamos, yo voy a dividir esta pizza en 6 partes. Veamos que esta pizza ya la dividí, le saqué 6 porciones, miren, una porción, 2 porciones, 3, 4, 5 y 6 porciones en total. Entonces, cada una de esas porciones es una fracción. ¿Cuántas fracciones tiene esa pizza? 6, porque es el número de partes en que la dividí. Eso es una fracción. Ahora vamos con los términos. ¿Cuáles son los términos de la fracción? Son 2. El numerador y el denominador. Siempre vamos a ubicar o vamos a escribir una fracción. Se escribe, ojo con esto, ¿cómo se escribe una fracción? Vamos a escribir una línea horizontal, ¿cierto? Debajo de esa línea vamos a escribir el número de partes en que yo dividí la unidad, o sea, cuántas fracciones hay en total, o en cuántas partes se dividió, en 6 partes. Ahí debajo pongo el número total de partes o de porciones que tiene esta pizza. En este caso, como es la pizza, entonces tiene 6 porciones. Ahora, vamos a suponer que se comieron 3 porciones de esa pizza. O sea que ya esta pizza se comieron una porción, se comieron 2 porciones y se comieron 3 porciones. ¿Cuántas partes se comieron? 3. Y ese número 3 lo escribo arriba de la línea horizontal. Lo escribo acá, porque tenía los signos de pregunta para poderles explicar. Abajo va el total de partes y arriba va el número de partes, en este caso, que se comieron, dependiendo del caso o la situación. Este número que queda arriba se llama numerador. El número que queda abajo se llama denominador. Numerador quiere decir el número de partes que se tomaron de esa unidad. En este caso, como se comieron 3 porciones, entonces ahí me voy a referir como el numerador, número de partes o de porciones que se comieron. ¿Y en cuántas partes se dividió en total la pizza? En 6. Ese sería el denominador, que me indica el total de partes en que está dividida la unidad, o sea, cuántas fracciones hay en total. Vamos a verlo con otros dibujitos para que ustedes puedan comprender mejor. Yo puedo representar una fracción con cualquier forma, con cualquier figura. Yo lo puedo hacer directamente, pues como es una pizza, lo puedo hacer con la pizza directamente, o simplemente puedo hacer un círculo, o puedo hacer un cuadrado, o puedo hacer un rectángulo. Yo puedo utilizar cualquier figura. Cuando yo hago una figura, esto es una gráfica y la estoy representando. Voy a representar las fracciones por medio de gráficas. Vuelvo al ejemplo de la pizza. ¿En cuántas partes se dividió la pizza en total? En 6. Las partes tienen que ser iguales para que todas las partes en que se divide deben ser iguales. O si no, no sería una fracción, porque debe haber igualdad en las fracciones. El cuadro lo divido así. Tienen que también lo puedo dividir en 6. Tienen que tener 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un rectángulo
¿cierto? Entonces ahí yo puedo representar la fracción con diferentes figuras o formas. Volvemos a escribir la fracción. Cuando yo digo escribir la fracción, quiere decir que voy a escribir la lineecita horizontal, el número de partes que se dividió en la unidad, 6. En cada uno son 6, ¿cierto? Y como se comieron 3 partes, les voy a colorear 1, 2, 3. Las partes sombreadas quiere decir las partes tomadas, seleccionadas. Acá son 6 partes en total y se seleccionaron 3, lo escribo acá. Luego tenemos acá, nuevamente, sombreamos 3. Y eso es lo que el numerador, partes seleccionadas. Recordemos, el numerador, que es el número de arriba, indica las partes seleccionadas, y el denominador, que es el número de abajo, indica las partes en que está dividida la gráfica o la unidad en total. Entonces, como está dividida en 6, sería 6, numerador 3. ¿Cómo se lee eso? Yo no puedo decir 3. ¿Ustedes cómo creen que se lea eso? No puedo decir 3, 6, ni 3 sobre 6, 3 encima de 6. No. ¿Cómo se lee el número de arriba? El numerador, ¿cómo se lee? Vamos a leerlo tal cual como suena. 3, ¿cierto? Pero el número de abajo cambia la forma de decirlo. Ya no vamos a decir 6, sino vamos a referirnos al 6 como con la expresión sextos. 3 sextos. Serían 3 sextos. ¿Cómo sería si fuese el 1? Una unidad. 2 medios. 3 tercios. O sea, si acá hubiese un número 2, sería medios. Si en vez del 2 hubiese un número 3, serían tercios. Si hubiese un número 4, sería cuartos. Si hubiese un número 5, serían quintos. Si fuese el número 6, ya lo vimos, sextos. Si fuese el número 7, séptimos. El 8 sería octavos. Si fuese el 9 serían novenos. O si fuese el 10, décimos. Lo hago hasta acá, pero podemos continuar. Obviamente puede 11, 12, 13, 20, 30. En este caso, si ustedes se dan cuenta, del 1 al 10 cada uno tiene una forma diferente de decirlo. El 1 sería unidad, 2 sería medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. De ahí para adelante sería onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos. Se dice el número como tal y se le agrega pegadito la expresión avos. O sea, así. Si fuesen 11, se escribe 11 como se lee normalmente, como se dice 11, y se le agrega la expresión ahí seguido avos. Onceavos, y ahí para adelante, con todos los números, se le agrega la expresión avos al final, sin separar. Onceavos, doceavos, treceavos, si llegamos a 20, veinteavos. Quiero que quede eso muy claro. Entonces recordemos, el numerador, que es el número de arriba, se lee normal, como se dice normalmente cualquier número. Y el denominador, que es el número de abajo, se dice como les acabé de decir, medios, tercios, cuartos, quintos, onceavos, quinceavos, veinteavos. Hasta ahí vamos con la explicación. Entonces, recordemos, una fracción, que es lo que estamos haciendo, es una parte de una unidad. En este caso, mi unidad es
la figura completa. Cuando yo la divido en las partes que serían las fracciones, y las partes que se toman sería el numerador, que es el número que va arriba. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo fui a la tienda y me compré 5 manzanas. Yo me compré 5 manzanas, ¿cierto? Yo lo puedo hacer directamente con los dibujitos o simplemente puedo hacer una figura y dividirla en 5 partes que me indique que son 5 manzanas. Puedo hacer esto, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada parte de esas es una figura diferente, es válido, yo lo puedo hacer. Y lo divido en 5, como son 5 manzanas, 1, 2, 3, 4 y 5, lo divido en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. De esas 5 manzanas que compré, me comí 2 manzanas. O sea que en esta figura voy a colorear 2 casillitas. Y esta es la representación gráfica. Cuando yo les diga una gráfica de la fracción, es hacer un dibujo y ustedes lo representan. Si yo les digo escribir la fracción, es porque ustedes ya tienen que escribir la línea horizontal. ¿En cuántas partes se dividió la unidad? En 5. 5 manzanas en total. Me comí 2 manzanas. Arriba, recordemos, el numerador, el número arriba quiere decir el número de partes, en este caso el número de manzanas que yo me comí, puede ser el número de partes que se tomaron o se seleccionaron. Y el 5, que es el denominador, abajo, indica el total de partes en que está dividida la unidad. ¿Cómo diría eso? ¿Cuántas manzanas me comí? Me comí 2 quintos. 2, recordemos que el número de arriba, el numerador, se lee tal cual, el denominador sí cambia. Quintos. Me comí 2 quintos de las manzanas.